son 12, y dentro de la Constitución solo están recogidos 3, ¿bien? Que son los que aparecen ya en pantalla. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, en otras normas distintas a la Constitución, sí aparecen otros principios, como el de primacía de la realidad, que aparece incluso en la Ley General del Sistema Concursal Peruano y no aparece en la Constitución. De todas formas, el Tribunal Constitucional ya ha mencionado que el principio de primacía de la realidad se deriva de todo el contenido de nuestra Constitución por el carácter intuitivo que tiene todo el texto constitucional. El principio de norma más favorable y el principio de nuevo operario están recogidos en la Ley Procesal del Trabajo actual. El principio de razonabilidad, de inmediatez y el principio de buena fe en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la ley que regula el régimen general laboral en el Perú. El principio de igualdad y no discriminación he puesto como uno de los textos en los que se encuentra el convenio 111 de la OIT, pero por supuesto está recogido en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú y que, como ustedes saben, según nuestra Constitución, forman parte del derecho interno. Y el principio de continuidad en el artículo 7 del Protocolo de San Salvador. La valoración que podemos hacer es, por ejemplo, que no tiene reconocimiento expreso el principio de condición más beneficiosa. Y algunos se mencionan para aspectos puntuales. Por ejemplo, el principio de razonabilidad solamente se menciona en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral para hacer referencia al ejercicio del poder sancionador del empresario o de las modificaciones que realiza el contenido de la prestación laboral el empleador. Y el principio de inmediatez también solamente se menciona para el procedimiento interno de despido. Entonces, la pregunta es, ¿esto significa que el principio de condición más beneficiosa, por ejemplo, no debería aplicarse por nuestros tribunales o no podría invocarse por los abogados en una demanda? Obviamente no. No es necesario que figuren de forma explícita en las normas. Yo, cuando he expuesto este tema, comentaba cuántos principios del derecho civil están recogidos en el Código Civil. Poquísimos. Y sin embargo, igual se invocan, igual se aplican. ¿Bien? Lo mismo pasa en nuestra área. Y decía, dice el profesor Martín Valverde, un catedrático español laboralista, que la referencia o la utilización de los principios del derecho y del derecho del trabajo en concreto dependen en muchos casos de su mención por la doctrina científica y por la jurisprudencia, no por las leyes. Así es que los que son jueces o son investigadores tienen un papel muy importante al momento de desarrollar y darle la importancia que tienen a estos principios, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los principios del derecho del trabajo? Son los principios que las funciones que cumplen todo principio del derecho, que es la función informadora, porque inspira al legislador, sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. Y cuando les decía, por ejemplo, que el principio de primacía de la realidad no estaba previsto en la Constitución, pero sí se puede inferir que del contenido de la Constitución se puede extraer este principio, es precisamente porque tiene esa función informadora, ¿no? Muchas veces no se expresa, no se manifiesta de forma expresa en las normas. Este es un principio del derecho del trabajo en el Perú. Es decir, el principio de primacía de la realidad es un principio del derecho del trabajo en el Perú. No se menciona, por ejemplo, en la Constitución, pero tampoco hace falta, porque se puede extraer de su contenido. Tiene una función normativa porque actúan como fuente supletoria y esto está previsto también en el Código Civil, ¿no? Cuando hay defecto de eficiencia de la ley,
Los jueces no pueden dejar de dictar el derecho, no pueden dejar de impartir justicia, tienen que integrar el derecho y aplicar los principios de ser el caso. De ahí su función normativa. Y su función interpretadora, porque operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Cuando ustedes han redactado una demanda, una contestación de demanda, o los jueces cuando han resuelto un caso, estoy segura que también han tenido en cuenta los principios del derecho, de cualquier rama del derecho, para poder resolver o fundamentar su postura. Los principios que vamos a ver esta tarde, y estas ya casi 3 horas que nos quedan, después de esto ya podemos ser compadres, ¿no? Tantas horas juntos. Entonces, son solo estos 3 que creo especialmente relevantes porque se mencionan en la Constitución. El principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, el de irrenunciabilidad de derechos y el principio indubio pro operario. A ver, empezamos entonces. Bien, la igualdad es un principio y un derecho. Como principio, ya lo decíamos, inspira todo el ordenamiento jurídico y exige una actuación y vincula a la actuación de los poderes públicos y de los privados, incluido el empleador. Bien, y como derecho, obviamente, como derecho subjetivo, puede invocarse ante los tribunales cuando ha sido vulnerado. Bien. La relación entre principio y derecho es tan estrecha que el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que el derecho que el principio a la igualdad deriva o es una manifestación del derecho a la igualdad en las relaciones laborales. Si el empleador, el legislador, el juez no ha seguido en su actuación o no ha respetado este principio, obviamente está vulnerando el derecho a la igualdad de otro. De ahí esa relación tan estrecha y también por ello es que me referiré indistintamente al principio de derecho a partir de este momento. Bien. Bien, yo quiero hacer aquí la delimitación del derecho a la igualdad y de una cuestión terminológica. ¿Bien? El derecho a la igualdad exige que las personas no sean tratadas de forma distinta, sin una justificación objetiva o razonable. Y el derecho a la no discriminación es más bien un aspecto cualificado del derecho a la igualdad, deriva del derecho a la igualdad, bien, del respeto al derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque también hay una diferencia de trato menos favorable, pero basada en factores que derivan de prejuicios sociales bastante antiguos o arraigados en una determinada comunidad y que son los que se quieren erradicar, ¿no? Cuando se prohíbe la discriminación entre personas. También cuando existe un acto discriminatorio, es decir, basado en uno de los factores discriminatorios como la raza, religión, sexo, edad, etc., también debe justificarse, también es necesaria la justificación de esta actuación. Bien, entonces, recapitulando, ¿qué es lo que me exige el derecho a la igualdad o el principio de la igualdad? Que las personas no sean tratadas de forma distinta sin una justificación. Y el principio o el derecho a la no discriminación me exige lo mismo, que yo no trate a otro de forma distinta sin justificación, pero además que ese trato no esté basado en un factor discriminatorio. ¿Bien? El derecho a la igualdad no es absoluto, no exige el igualitarismo ni la uniformidad. Por tanto, algo que debe quedar muy claro esta tarde es que existen